abrir a preguntas y respuestas, ustedes dos, y usted allá, Araceli, que ayer quedó pendiente. Empecemos por ahí. Hola, doctor. Buenas tardes. Araya Uribe, del Sol de México. Esta tarde el exsecretario de Salud, José Narro, consideró que ha mentido respecto a las cifras. ¿Le ha mentido a México, secretario? Y a ver, cuénteme más. ¿Qué más dice el exsecretario, doctor Narro? A ver, permítame. Pues dice que hay que no es congruente con sus cifras. Uy. Bueno, a ver, permítame. A ver, cuénteme esa. Estamos en espera de la opinión del doctor Narro, un respetable exsecretario de Salud y exrector de la Universidad Nacional Autónoma. Pues menciona que las cifras no cuadran y esto genera a la población pues incertidumbre. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Sí le ha mentido a México? Respeto la opinión del doctor Narro. El doctor Narro, José Narro Robles, es un personaje de la vida pública, fue rector de la Universidad Nacional, fue secretario de Salud, fue dirigente político en el PRI, luego ya no sé, yo no le sigo esa pista, no sé si sigue en el PRI, si sigue en la UNAM, pero por ahí debe estar y me parece un individuo respetable. No sé, habría que ver sus argumentos sobre a lo que se refiere. Usted iba a mencionar algunos números, me parece, a ver, quizás ahí nos podemos dar cuenta de a qué se refiere el respetado doctor José Narro. Permítame. No se inhiba. O si quiere, mientras tomamos otra pregunta, mientras lo analiza, sí. Y ahorita nos platica. Vamos a darle la palabra a la compañera, Araceli, a usted, el compañero, y luego Bianca. Luego Carlos. Buenas tardes. Andro Aguilar, para Pie de Página. Dos preguntas. Este reporte, este índice de movilidad que nos acaban de presentar, ¿modifica en algo lo que nos presentaron ayer del aplanamiento de la curva o ya está contemplado, digamos, en lo que se presentó ayer? Esa es una. Y la otra es si los recursos materiales y humanos que se han incorporado al sistema de salud recientemente por la contingencia ya están contemplados en un plan a mediano plazo, digamos, para revertir este desmantelamiento del sistema en que se encuentra actualmente. Gracias. Muchas gracias. La pregunta nos es muy útil y se lo agradezco porque retomamos justamente sobre esto que habíamos platicado en otras ocasiones y es la razón por la que periódicamente, más o menos cada semana, presentamos el informe de movilidad. Las medidas de mitigación que se implantaron como parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia el 23 de marzo y que atendieron precisamente al criterio de encontrar el punto óptimo, el punto más oportuno del control epidémico. Este punto le llamamos punto de inflexión de la curva epidémica, se refiere a el momento en donde cambia la velocidad de aumento del número de casos diarios. Esto ya lo conocíamos por la teoría sobre las epidemias y la progresión de las epidemias, y el 13 de marzo, que fue un viernes, identificamos que México había pasado de tener 4 casos registrados por día, por lo menos en los últimos 1 o 2 días previos al viernes 13 de marzo, había cambiado a 12 casos. 4, 12. Parece muy poquito, ¿no? Pero como hemos dicho también muchísimas veces, el asunto no es el número, sino es la inteligencia que está detrás del número. Y de 4 pasamos a 12 y eso significa se triplicó el número. Y aunque parezca sorpresivo, triplicar es el punto clave, no el número. Y entonces ese fue el punto de inflexión que ya estábamos esperando, que sabíamos que iba a llegar desde que empezó la epidemia en México el 28 de febrero. Y en ese momento se implantaron las medidas de mitigación comunitaria que habíamos planeado también desde el origen y que tienen que ver con la suspensión temporal de los trabajos,
la suspensión temporal del ciclo escolar y la suspensión de las actividades recreativas, básicamente por la vía de poner un límite a la congregación en el espacio público. Estas medidas son parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que hoy cumple 45 días, y lo que nos permite lograr este aplanamiento de la curva, y quisiera aprovechar también su amable pregunta para comentar sobre qué significa este aplanamiento. El mecanismo por el que funcionan estas medidas es precisamente porque se evita que haya personas en el espacio público. El espacio público es la calle, las plazas, los centros de trabajo, las escuelas, es decir, cualquier sitio que no es el espacio de vivienda generalmente, o el espacio donde uno está reservado en contacto con pocas personas. ¿Por qué razón? Porque en el espacio público se convive con muchas personas. ¿Cuántas? Es definitivamente variable. Hay personas que salen a la calle y en todo el día no se juntan con uno más. Pero hay personas que salen al trabajo, a comprar los alimentos, a la escuela de los niños o a su propio centro educativo si son estudiantes, y entonces se juntan con muchas personas más. Y eso es el mecanismo por el que ocurren los contagios, porque cuando uno se encuentra con otra persona puede intercambiar líquidos que vienen de la nariz y la garganta y la boca, y en esos líquidos, si la persona tiene la infección por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID, los proyecta sobre posiblemente la cara de la otra persona, y por ojos, nariz o boca entra el virus. Ahora, el mecanismo a nivel poblacional de reducir la movilidad, la congregación en el espacio público, es precisamente el que lleva a disminuir los contagios. Al disminuir los contagios, ocurren menos casos. Los contagios de hoy se manifiestan en los casos de la siguiente semana. ¿Por qué razón? Porque el periodo de incubación de este virus, incubación le llamamos al periodo en el que, estando infectados, no existen síntomas, porque el virus se empieza a multiplicar en las vías respiratorias hasta que llega a una concentración suficiente para causar las distintas respuestas inflamatorias y del sistema inmune que producen los síntomas: la tos, el dolor de cabeza, la fiebre, el dolor de garganta. Entonces, la reducción de los contagios depende de la reducción de la movilidad en espacio público, y por eso presentamos este informe. Hay un sentido de proporcionalidad: entre más se reduce la movilidad, más se reducen los contagios y por lo tanto más se reducen los casos. Cuando hemos dicho del aplanamiento de la curva, esto me gustaría retomarlo cada vez que exista una legítima duda al respecto. No quiere decir ni la ausencia de casos, ni tampoco que no tengamos, desde que empezó ese punto de inflexión, a partir del día 13 de marzo, un aumento progresivo en el número de casos diarios. La epidemia se sigue acelerando. Lo mostramos todas las noches en la curva de casos acumulados. Hoy, por ejemplo, informamos que se incrementó 6.2% con respecto a ayer. Entonces, definitivamente seguimos teniendo más y más y más y más casos. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a un punto máximo de la transmisión que, de acuerdo a las predicciones matemáticas, está en este momento, según la más reciente predicción, el 8 de mayo. Y después probablemente empezará a disminuir el número diario. Entonces, no hay que tener la expectativa de que aplanar la curva quiere decir que la epidemia se detenga por completo. Eso creo que fue ayer que lo comenté. Aplanar la curva es, desde luego, una expresión de uso común para una comunicación directa y simple, pero quiere decir que si comparáramos lo que podría haber ocurrido en ausencia de estas intervenciones de mitigación, de sana distancia, que reducen la movilidad en el espacio público, habríamos tenido una curva con una gran aceleración y una curva muy grande, es decir, muchos casos por día. Si comparamos esos muchos casos por día con los casos que estamos teniendo día por día durante un periodo igual, ayer hicimos la presentación, 61 días, tenemos 3/4 partes menos, se redujo 75% el tamaño de esa curva. Eso es lo que quiere decir. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Y por cierto, también noté que a algunas personas les causó mucha angustia 6 y no 8 y luego 6 o 7.
No se preocupen, no se angustien. Esto definitivamente es las ciencias matemáticas, es una predicción que está basada en el entendimiento de la complejidad representada con fórmulas matemáticas que permiten hacer una predicción. Pero es un